puede tomar asiento, hermano. El título del sermón, hermano, para esta mañana es una pregunta. ¿A qué hueles? ¿O a qué huelemos? ¿A cristianos o a mundanos? ¿A qué huelemos? Dígale que está a la par, ¿a qué huele? ¿O siente el olor? ¿Huelemos a mundanos o huelemos a cristianos? Porque ahí está la diferencia. O aquellos perfumes 7 machos que murió uno. Dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice que para Dios somos grato olor. ¿Cuándo somos grato olor a Dios? Hermano, hay que venir a la iglesia con una actitud de agradecimiento a Dios. Debemos de ofrecer nuestra vida y nuestro ser entero como una ofrenda de olor grato para Él. Amén. Y el título, hermano, ¿a qué hueles? ¿O a qué huelemos? Porque aquí, hermano, tenemos que incluir todo. ¿A qué huelemos? ¿A cristianos o a mundanos? ¿A qué huelemos? ¿A pavo? ¿Ya hoy para Navidad? Y además de introducción, hermano, los olores son de gran importancia en nuestras vidas y de nuestra presentación. Amén. Porque todos los que estamos acá creo que nos hemos echado más de alguna loción, ¿va? Algún olor, algo tenemos que hueler. Pero en el ámbito espiritual debemos de tener ese olor grato a Cristo. Debemos de oler al Evangelio, debemos de oler a ese amor, a esa misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. El mundo, hermano, ofrece un gran montón de olores, de fragancias, de perfumes, pero que muchas veces nos pierden. Entonces los olores, hermanos, son de gran importancia en nuestras vidas y nuestra presentación. Y habla también mucho de nuestro aseo y amor propio. Es que supuestamente los franceses inventaron los olores, pero ellos casi no se bañan. Y si usted, hermano, se echa una loción, un olor, un perfume en el cuerpo sucio, no es muy agradable, ¿va? Por eso antes de ponerlo hay que lavarse, hay que bañarse, hay que asearse. Por eso, hermano, habla mucho de nuestro aseo personal y de nuestro amor propio. De acuerdo al olor, hermano, que tengamos, creará o tendrá una relación con las demás personas. Amén. Que muchas veces uno se sube en los buses, hermano, y hay unos olores algo desagradables, pero ni modo hay que soportarlos porque vamos a ir. Pero así es la vida. De acuerdo a nuestro aseo y nuestro amor propio, también lo vamos a hacer. Pero estamos hablando del ámbito carnal, el ámbito espiritual es otra cosa. Muchos, hermanos, muchos recordamos un olor por muchos años de un perfume, de una persona en especial. Amén, va que sí. Porque hay olores agradables. Y dicen por ahí que los perfumes que más huelen o que más perduran son los que vienen en frascos pequeños. Porque hoy, hermano, se pueden hacer, solo compra usted las esencias y todo lo demás y se puede hacer, ¿va? Pero muchos recordamos ese. La Biblia, hermano, la palabra de Dios, no pasa por alto el tema del olor y hace referencia en el tema de los sacrificios. Dice la palabra que cuando se hacían los sacrificios a nuestro Dios, dice que Él los recibía como un olor grato allá en el cielo. Los sacerdotes quemaban especias, incienso, mirra y otros ingredientes, y ese olor llegaba hasta nuestro Dios. Entonces por eso la Biblia, hermano, no pasa por alto eso, ya que los holocaustos y en la quema de inciensos, hermano, todo el templo se llenaba de ese olor, todo el templo. Y qué bueno sería, hermano, que aquí nosotros quizás usáramos de una misma clase de loción para que todo se sienta bien, pero sobre todo que tengamos ese olor a Cristo, ese olor a hermandad, ese olor a misericordia los unos con los otros, que no haya egoísmo, que no haya otra clase de cosas dentro de la iglesia, dentro de los hijos de Dios, que sintamos ese mismo o que despidamos ese mismo aroma. Entonces dicen que toda la casa se llenaba de ese olor, o todo el templo, y ese recuerdo, hermano, se marcaba en la mente del pueblo de Israel. Cada vez que olía el incienso, la mirra y las esencias, su mente los asociaba con el templo y por ende con Dios. ¿Recuerdan cuando fueron cautivos allá a Babilonia por 70 años
Muchos allá en la década de los 70, 80 escuchamos supuestamente aquella canción, ¿va? En los ríos de Babilonia, pero, y mucha gente la bailaba, y bueno, yo nunca bailé, nunca aprendí. Pero prácticamente, hermano, eso es un lamento del pueblo de Israel. Cuando se acordaban, dice ya, de Sión, se acordaban de todo lo que hacían adorando a nuestro Dios. Y eso pasa muchas veces, hermano, cuando nos alejamos de los caminos de Él. Cuando solamente queda aquel recuerdo que decimos, un día yo estuve en esa iglesia, un día estuve yo en ese lugar, y ya no sentimos ese olor, ya no sentimos ese aroma a lo que verdaderamente Dios representa en nuestra vida. Entonces, hermano, cuando el pueblo estaba cautivo, se acordaba de Sión. Y si lo vemos al ámbito actual, hermano, muchas veces cuando nosotros nos sentimos atribulados, cuando ya no sabemos qué hacer, nos acordamos de Dios, nos acordamos de la iglesia, nos acordamos que tenemos un Dios de misericordia y de poder, y está bueno, hermano. Pero ¿por qué solamente en los momentos duros y difíciles sentimos ese olor de Cristo? Cuando debería de ser siempre. Entonces, esa fragancia, hermano, que usted y yo tenemos, es dada por Dios y se llama Espíritu Santo. ¿Cuánto lo tenemos? Esa es la fragancia que Dios nos da. Ese es el sello. Ese es el olor que usted y yo debemos de emanar para la gente que todavía no conoce de Cristo. Para la gente que está luchando todavía entre la mente carnal y la mente espiritual. Que las personas que un día estuvieron acá, que cuando lo ven a usted, que sientan ese olor a Cristo, que sientan ese olor a hermandad, a unidad, para que también ellos le busquen, para que también ellos le alaben. Y vamos a entrar en materia, hermano. Hay olores muy agradables. ¿Cuándo dicen amén? Hay olores agradables, hermano. Hay fragancias, hermano, producidas por perfumes naturales, como las rosas, o artificiales, como las esencias. Recuerdo que antes las fragancias se hacían de rosas y todo lo demás, ¿va? Le echaban al agua para bañarse y todo lo demás. Ahí esas son fragancias naturales o perfumes naturales. Hermano, literal A, Dios siempre ha querido que su pueblo le dé un olor fragante. Amén. Váyase allá a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8, vamos a leer el versículo 20 y 21. Y aquí está hablando, hermano, acerca de cuando el hombre pecó, el hombre desobedeció a Dios. Dios tuvo misericordia, les mandó a una persona a predicarles el evangelio, pero no quisieron. Dios salvó a Noé y a su familia en el arca y destruyó la tierra, pero siempre le ha gustado eso. Vaya a Génesis 8, versículo 20 y 21 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Dice el 21: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mire, tenemos un Dios de misericordia, que a pesar de lo que nosotros hagamos, de los pecados que cometamos, si nosotros vamos y le ofrecemos nuestro corazón como un holocausto, en agradecimiento y arrepentimiento, Él lo recibe. Dice que lo recibe como olor grato, y dice: y percibió Jehová olor grato. Percibe, hermano, Dios ese olor de nosotros. No me conteste, porque cada quien sabemos la relación que tenemos con nuestro Dios. Aquí, hermano, encontramos la historia de Noé, después que salió del arca. Dice que presentó un sacrificio a Dios. Y esto, hermano, de asistir a la iglesia, de orar, de alabar, de cantar, no lo veamos como obligación, sino como un sacrificio de olor grato que usted y yo elevamos a nuestro Dios. No lo veamos como obligación,
Porque muchos vemos a la iglesia o los ministerios como una obligación y decimos, tengo que ir otra vez y todo lo demás. Pero ¿qué clase de olor le estamos ofreciendo a Dios? Quizás un olor muy grato. Dice que se presentó sacrificio de animales limpios. Y la Biblia, hermano, dice que ese olor de ese sacrificio hizo que Dios hiciera una promesa de no destruir otra vez la tierra con agua. Miren cómo es nuestro Dios. Cuando usted y yo vamos delante de la presencia de Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio agradable a Él, Él tiene misericordia. Amén. Porque dice la palabra que Dios no es un Dios que se goza en la maldad, sino que es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios de paz, un Dios que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, hermanos, Dios siempre le ha agradado ese olor. Y eso es lo que pide Dios de nosotros. Que cuando vayamos a su casa, que cuando vayamos a la oración, que ese sacrificio llegue hasta Él como una ofrenda de olor grato. Literal, ve, cuidemos nuestro perfume, hermano. Cuidémoslo. Váyase ya un poquito más adelante. Váyase allá adelante de Proverbios, el libro de Eclesiastés. Váyase allá al versículo 10, capítulo 10, perdón, versículo 1. Y aquí está hablando, hermano, acerca de la excelencia de la sabiduría, de esa sabiduría que solamente Dios nos puede dar. Dice el versículo 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura, hermano, puede arruinar ese perfume, ese sacrificio hacia nuestro Dios. Una pequeña locura. Ya vamos a ver unas pequeñas locuras que perjudicaron la vida de personas en la Biblia. Porque no les voy a hablar humanamente, sino que les voy a hablar bíblicamente acerca de eso, hermano, que dice la palabra, que una pequeña locura al que ha estimado como sabio y honorable. Esas moscas, hermanos, lo que dice allí, las moscas muertas hacen heder el mal olor, dar mal olor. Hacen heder, dice, y dar mal olor al perfume del perfumista. Esas moscas son todas esas cosas que pueden echar a perder tu perfume o el perfume de nosotros por una pequeña locura. Las moscas, hermanos, son sucias, amén. Se andan parando en toda cosa y todo lo demás. Yo no soy muy asqueroso. Si alguna vez me ha caído una mosca y una sopa, lo que hago, la parto y tengo estómago de acero. Pero dice que esa mosca puede perder el perfume. La fragancia que usted y yo muchas veces emanamos hacia nuestro Dios, por una pequeña locura también se puede ir a la basura. Y vamos a ver esas pequeñas locuras. Por una pequeña locura, hermano, Caín mató a su hermano Abel. Por una pequeña locura. ¿Qué trajo eso? Trajo luto y dolor a la familia. Por una pequeña locura. Váyase allá a Génesis capítulo, yo creo que estos versículos no se los di a los hermanos. Génesis capítulo 4, versículo 8. Y aquí, hermano, ya narra cuando el pueblo, ya cuando el hombre había pecado y todo lo demás, y dice que Caín y Abel eran hermanos y trajeron una ofrenda a Dios. Y dice el versículo 8, pero vamos, dice el versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín era labrador de la tierra. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de los primeros, de lo más gordo, dice, de ellas, de los más sanos. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y se decayó su semblante. Vamos al versículo 8, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
por una pequeña locura, por envidia. Porque dice la palabra que Caín trajo una ofrenda del fruto de la tierra. Pero ¿cómo era esa ofrenda? Ya conocían, hermano, lo que Dios le agradaba. Y usted y yo conocemos muchas veces a lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Pero muchas veces queremos ofrendarle a Dios lo que no le agrada. Y eso es lo que hizo Caín. Dice que vio Dios con agrado lo que Abel le había entregado. Pero por esa pequeña locura, hermano, lo mató. El primer crimen que registra la Biblia. Trajo luto, trajo dolor, trajo persecución, porque Dios le dio una maldición a Caín. Pero eso es lo que pasa, hermano, por una pequeña locura. También, hermano, por una pequeña locura. María, la hermana de Moisés, lo juzgó y murmuró contra él, contra Moisés su hermano. Y esa pequeña locura trajo lepra sobre ella. Váyase allá a Números. Levítico, Números, Deuteronomio. Números capítulo 12. Versículo, esto está del 1 al 8, pero no lo vamos a leer todo. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Aquí, hermano, dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque Moisés, había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, por ellos, porque María era profetisa y Aarón iba a ser el sumo sacerdote. También Dios los usaba. Pero Dios, hermano, tenía trato directo con Moisés. Dice el versículo 8, cara a cara hablaré con él. Y claramente dice, y no de figura. Y veré la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Una pequeña locura. Y allí, hermano, le vino la lepra. Y todavía Moisés, hermano, abogó por su hermana. Y le dijo, Señor, le oró con Dios y le dijo, Señor, quita esa lepra de mi hermana. Y dice que Dios tuvo misericordia. Por una pequeña locura. Trajo lepra sobre ella, trajo maldición sobre su vida. Estamos viendo, hermano, las pequeñas locuras que muchas veces nos hacen perder la bendición de Dios. Por otra pequeña locura, hermano, Saúl prefirió quedar bien con el pueblo que con Dios. Y eso muchas veces pasa en la vida de cada uno de nosotros. Que muchas veces queremos quedar bien con las personas y no con Dios. Váyase allá, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 35. Léalo todo, hermano. Lea todo el capítulo 15. Y dice allí, de Saúl desobedece y es desechado. Y se lo voy a explicar más o menos. Dios le había dicho a Saúl que fuera a la guerra contra los amalecitas. Este pueblo había impedido, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, le impidió pasar por su territorio. Le puso emboscadas y no lo quiso pasar. Entonces Dios le dio esa orden a Saúl. Y le dijo que, dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y usted se puede preguntar, ¿pero qué culpa tenían los animalitos de eso? Pero Dios así lo hizo, hermano. Porque estaba enfadado con este pueblo. Porque no dejó pasar a su pueblo Israel cuando iban buscando la tierra prometida. Y le dijo a Saúl que lo destruyera. Pero Saúl desobedeció. Porque fue a la guerra. Y Dios le dio la victoria. Pero tomó preso al rey. Y el ejército tomó lo mejor de las vacas, de las ovejas, las riquezas y todo lo demás. Y Dios no le había dicho eso. Y le había dicho que lo destruyera todo. Y por esa pequeña locura, hermano, de desobediencia, y que prefirió quedar bien con el pueblo,
o con la gente antes que un Dios. Esa pequeña locura perdió el reino. Porque por lo que hizo, por lo que, hermano, cuando Dios dice algo, hay que cumplirlo. ¿Cuándo dicen amén? Por eso perdió. Y ya estaban los planes de Dios, hermano, porque también Saúl fue hecho rey sobre el pueblo porque el pueblo lo pidió, no por la voluntad de Dios, sino que dice que David fuera de acuerdo al corazón de Dios. Pero esa pequeña locura lo hizo perder más para con Dios. Por otra pequeña locura, hermano, David perdió todo. Por una pequeña locura sexual, David marcó una generación. Vean un poquito más adelante, y esto está ya en el segundo libro de Samuel. Está en el capítulo 11 del 1 al 27, y usted lo puede ver. Y ahí tiene como título David y Betsabé. Y por esa pequeña locura sexual, hermano, si usted lee la Biblia de aquí, después de que cometió ese pecado, no le fue bien a David. El medio hermano violó a Tamar, a su media hermana, Absalón mató al otro, a David lo sacaron chulón de la casa del rey por una pequeña locura sexual. Porque era el tiempo en que David tenía que salir a la guerra, tenía que estar con su pueblo. Si lo vamos a lo actual, el papá y la mamá tenían que estar en la iglesia con sus hijos. Pero dice que él prefirió quedarse en la casa, viendo la televisión, viendo el Facebook, y vio a la mujer. ¿Y cómo es el diablo? ¿Va? ¿Cómo es el enemigo? Que cómo pone ahí las cosas para que muchas veces caigamos. Entonces, por esa pequeña locura, hermano, esa pequeña locura sexual provocó un desastre. Se separó la familia, hubo muerte, ya no vivió tranquilo, se fue a huir, y era el rey. Después llegó el profeta Natán y lo amonestó y se arrepintió, hermano. Pero las consecuencias las pagó. Dios, hermano, nos perdona el pecado. ¿Cuánto lo creemos? Pero las consecuencias, las facturas, las vamos a pagar nosotros. Y después no estemos llorando, Señor, aquí, allá. Porque Dios así es. También, hermano, vemos los olores agradables. Ahora vamos a ver olores desagradables. Estos olores desagradables los producen, hermano, la descomposición de animales muertos, agua contaminada, con residuos, etc. Dicen que nosotros los humanos echamos más mal olor que los animales cuando uno se muere. Porque nosotros somos omnívoros, que comemos de todo. Entonces, eso es lo que le produce la descomposición. Espiritualmente, hermano, muchos creemos que ofrecemos a Dios un olor grato porque aplaudimos en la iglesia. Y no estoy hablando en contra de nadie. Porque palmeamos en la iglesia, porque aplaudimos, porque danzamos. Bueno, aquí no se acostumbra a eso. Porque gritamos, porque cantamos, porque alabamos. Muchos creemos que con eso es algo de olor grato a Dios. Pero eso, hermano, en realidad, a Dios no le agrada eso, porque muchas veces nuestra vida está llena de pecado. Está lleno de juicios de la mente. Y pensamos que estamos siendo de olor grato a Dios y no es así. Y yo no le quiero decepcionar, hermano, no es con nadie. Porque dice la palabra, predicador, tú que predicas, predícate a ti mismo. Pero muchas veces creemos que nosotros estamos agradando a Dios porque estamos en la iglesia. Pero muchas veces, hermano, venimos con orgullo, con soberbia a la casa de Dios, no queremos perdonar, no queremos pedir perdón. ¿Cuántos creemos que Dios nos ha perdonado? Entonces también, hermanos, nosotros tenemos que perdonar a los demás. Porque muchos exigimos perdón, pero no queremos perdonar. Y Jesús fue tan misericordioso que nos perdonó. El perfume, como decía, hermano, no se usa en ropa sucia o cuerpo sucio. O un cuerpo lleno de pecado no se puede usar. Es decir, sin lavar y bañarse.
Para dar un buen olor, hermanos, necesitamos bañarnos con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, esa alabanza, esa oración, esas palmas tendrán un olor fragante que Dios recibirá y estará en los cultos o en la oración percibiendo ese olor grato. Número 3, para ir finalizando. Cosas que dañan la fragancia espiritual. Primeramente, hermano, el pecado. Váyase allá a 1 Corintios. Después de Hechos, Romanos, Corintios, 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra, no, y esta es una pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos, aquellos que hacen siempre injusticias, aquellos que quizás tienen un negocio, tienen una tienda, vienen granos básicos y todo lo demás, que ¿cuántas onzas tiene una libra? 16 onzas, va. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que en vez de las 16 onzas le ponemos 14 y media, 15 onzas. ¿Qué es lo que estamos haciendo allí? Le estamos robando al prójimo, le estamos robando a Dios. Por eso dice, los injustos, esas son las injusticias. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A menos que se arrepientan y busquen a Dios. Amén. Pero ahí está. Dice la Biblia, hermano, que nadie que esté en pecado como la avaricia, y esto, hermano, el amor al dinero. Tengo que hacer dinero, tengo que trabajar, tengo que hacer esto y todo lo demás. Y cuando uno se muere no se lleva nada. La fornicación, y hermano, la fornicación son relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es la fornicación. Y a Dios no le agrada. La inmundicia, o lo inmundo, lo sucio. La idolatría es adorar a otros dioses. Hoy muchos adoramos más el teléfono que a Dios. Porque pasamos más tiempo viendo el teléfono que leyendo la Biblia, que orando, que pidiéndole a Dios misericordia. Entonces esa es adoración a otros dioses, etc. Y esos hermanos no pueden entrar al reino de Dios a menos que se arrepientan. Otra cosa que no le agrada o que daña la fragancia espiritual, las palabras vanas. Siempre en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, siempre está allí. Váyase, ya estoy terminando, hermano. Váyase allá al capítulo 15, versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esa chambrología, esas cosas que andamos hablando de los demás. Hermano, yo le digo algo, que Dios se encargue de esas personas. No podemos ser abogados, no podemos ser jueces, no podemos ser fiscales, porque cada persona, Dios es el que va a tratar con cada uno de nosotros. Esas, hermanos, esas son las palabras sin sentido o sin fundamento. Por eso, hermanos, muchas veces viene la ira de Dios sobre su pueblo, y esto lo dice Colosenses 3:6. Para terminar, hermano, váyase ya al libro al Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Hermano, si Dios nos hablara ahorita, así, frente a frente, ¿qué diría de nuestro olor? Porque muchas veces nosotros nos rociamos un bote entero de perfume en el cuerpo, en todo, pero ¿cómo está
nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? Muchas veces, hermano, y lo digo por mi persona, está lleno de podredumbre, de inmundicia, descompuesto. Y muchas veces queremos ser agradables a los hombres y no a Dios. Entonces, si Dios nos hablara, hermano, ¿qué diría de nuestro olor? Dios quiere, hermano, más hombres y más mujeres como esta mujer que derramó ese frasco de perfume en los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y dice que toda la casa se llenó de ese olor, de ese perfume. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, porque usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Que esta casa, hermano, que este cuerpo, que su corazón emane ese olor agradable a nuestro Dios. Vamos a orar, le decimos, Dios y Padre, gracias por su misericordia, gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, porque no nos paga de acuerdo a nuestros pecados, a nuestras iniquidades. Queremos, Señor, ser ese perfume de olor grato. Queremos, Señor, que nuestro corazón emane ese olor grato, bendito Dios, para su honra y para su gloria. Queremos, Señor, que nuestra boca también emane ese olor grato, bendito Jesús. Que nuestros pensamientos, que nuestro ser entero, Señor, emanen ese olor grato, y que lo reciba, Señor, como una ofrenda de su pueblo que está reunido en este lugar. Recíbalo, Señor. Reciba ese corazón, reciba la presencia de cada uno que están acá, bendito Dios. Y si estamos haciendo las cosas mal, perdónenlo, Señor. Si estamos oliendo mal, perdónenlo, Señor. Pero queremos esta mañana reconciliarlos. Queremos, Señor, dar media vuelta, Señor, y darle la espalda al pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer olor grato también para las personas, para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, para los vecinos, Señor. Queremos ser olor grato, Padre bendito, para que también muchos vengan a su casa, para que muchos también le alaben y le adoren, Padre amado. Perdónenos por las veces que olemos mal, Señor, que emanamos mal olor, Señor, como cristianos, como hijos suyos. Pero en esta mañana, Señor, queremos ser esa ofrenda de olor grato para su honra y para su gloria. Y si acá hay alguna persona que todavía no ha tenido ese encuentro real y personal con Cristo, hoy lo puede hacer. Entréguele su vida, entréguele su corazón. No le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión, porque las iglesias ni la religión le salvan. El único que salva es Cristo Jesús. Entréguele su vida y recíbale como su Dios, como su Señor, como su Salvador. Si no lo hay, terminamos diciendo, Padre, gracias por su amor. Gracias porque nos permite tener un lugar donde poder venir, donde poder, Señor, alimentarnos espiritualmente, donde podemos recargar esas baterías espirituales, Señor, y enfrentar a los problemas, a los desafíos, a las tentaciones que pone el enemigo, Señor, en nuestra vida. Bendiga, Señor, esta semana que estamos iniciando este día, Señor. Bendiga el mes de diciembre, Señor, le pido por los cumpleaños de este mes, para que llegado a esa fecha, Señor, puedan darle gracias por un año más que nos ha permitido vivir y un año más cerca de usted, bendito Jesús. Quédese con nosotros, llévenos con bien hasta el evangelismo, y aquellos que no van a ir, Señor, llévenos con bien hasta sus hogares. Protéjalos y cubran en el camino, Señor. Y denos la oportunidad el día miércoles de estar en su casa para alabarle y para bendecir su nombre, Señor. Porque se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.